3 días antes de morir, Pedro Infante se escapó de una grabación y manejó durante 5 horas para llegar a la Ciudad de México. Tenía que ver a María una última vez. Lo que pasó en ese encuentro es tan devastador que cuando lo sepas vas a entender por qué María Félix se convirtió en una mujer rota para el resto de su vida. Pedro llegó a la casa de María a las 2 de la madrugada. Ella lo estaba esperando porque Dolores del Río la había llamado para avisarle que él venía en camino. Cuando abrió la puerta y lo vio ahí, parado bajo la lluvia, María supo que algo terrible estaba por pasar. «Siento que me voy a morir, María», fueron las primeras palabras que le dijo Pedro esa noche. «Y no puedo irme sin decirte que tú fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida aunque no hayamos podido vivirlo». Se quedaron hasta las 6 de la mañana hablando en la sala de esa casa. Pedro le confesó que había tomado una decisión, iba a divorciarse de María Luisa León después de terminar sus compromisos de ese año, que ya no le importaba lo que dijera la prensa o el público, que quería intentar una vida con ella. María lloró como nunca había llorado. Le dijo que ya era demasiado tarde, que ella había aprendido a vivir con ese dolor y que no podía volver a ilusionarse, que tenía miedo de que si intentaban estar juntos el destino los castigara por haber esperado tanto. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que Pedro Infante le dijo a María Félix antes de irse esa madrugada? «Si algo me pasa, búscame en mis canciones. Ahí voy a estar esperándote siempre». 3 días después Pedro Infante moría en Mérida. Y aquí viene la parte más impactante de toda esta historia, la parte que va a cambiar todo lo que creía saber sobre María Félix. Cuando Pedro murió, María descubrió algo que la destruyó completamente. Pedro había grabado una canción para ella, una canción que nunca se publicó oficialmente, una canción que componía en secreto y que planeaba cantarle el día que se divorciara y pudieran estar juntos públicamente. Esa grabación llegó a manos de María una semana después del funeral. Era una versión íntima de Amor de mis amores pero con una letra diferente. Una letra donde Pedro le cantaba directamente a ella, donde decía su nombre, donde le prometía que la esperaría en otra vida. María escuchó esa grabación una sola vez y después la guardó en una caja fuerte donde también conservaba todas las cartas que se habían escrito. Juró que nadie más la escucharía jamás. Pero aquí viene el giro más devastador de toda esta historia. El secreto que María Félix se llevó a la tumba y que explica su comportamiento de los últimos 40 años de su vida. María Félix estaba embarazada de Pedro Infante cuando él murió. Sí, has escuchado bien. La doña perdió al hijo de Pedro Infante 2 semanas después del accidente aéreo. El shock emocional de perder al amor de su vida le provocó un aborto espontáneo que casi la mata. Nadie supo nunca de ese embarazo, ni siquiera Dolores del Río. María se las arregló para ocultarlo completamente. Pero ese hijo que nunca nació fue la razón por la que María Félix se volvió esa mujer aparentemente fría e inalcanzable. No era frialdad, era supervivencia. Era una mujer que había perdido al amor de su vida y al hijo de ambos en el espacio de 2 semanas. Una mujer que decidió que jamás volvería a amar porque el dolor era demasiado devastador. Las cartas que se escribieron María las quemó todas la noche antes de morir. Todas excepto una, la última que Pedro le envió donde le prometía divorciarse. Esa carta la dejó dentro de su testamento con una nota que decía: para que sepan que María Félix sí supo amar. La grabación secreta de Pedro también desapareció. María la mandó enterrar con ella. Literalmente, está en su ataúd en el Panteón francés. Por eso María Félix se convirtió en esa mujer de hielo que conocimos. No porque fuera incapaz de amar, sino porque había amado tanto que prefirió no volver a arriesgarse jamás. Ahora entiendes por qué la doña rechazó a todos los hombres que se le acercaron después de 1957, por qué nunca se volvió a casar. ¿Por qué construyó esa imagen de mujer inalcanzable? Porque tú que me estás escuchando ya sabes la verdad. María Félix no era la mujer fría que nos vendieron. Era una mujer con el corazón roto que prefirió la soledad antes que traicionar la memoria del único hombre que realmente amó. Esta es la historia que en Farándula Eterna investigamos durante meses para traértela completa. La historia real de la doña, la mujer que amó en secreto y que llevó ese amor hasta la tumba. 3 días antes de morir, Pedro Infante se escapó de una grabación y manejó durante 5 horas para llegar a la Ciudad de México. Tenía que ver a María una última vez. Lo que pasó en ese encuentro es tan devastador que cuando lo sepas vas a entender por qué María Félix se convirtió en una mujer rota para el resto de su vida.
Pedro llegó a la casa de María a las 2 de la madrugada. Ella lo estaba esperando porque Dolores del Río la había llamado para avisarle que él venía en camino. Cuando abrió la puerta y lo vio ahí, parado bajo la lluvia, María supo que algo terrible estaba por pasar. «Siento que me voy a morir, María», fueron las primeras palabras que le dijo Pedro esa noche. «Y no puedo irme sin decirte que tú fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida aunque no hayamos podido vivirlo». Se quedaron hasta las 6 de la mañana hablando en la sala de esa casa. Pedro le confesó que había tomado una decisión, iba a divorciarse de María Luisa León después de terminar sus compromisos de ese año, que ya no le importaba lo que dijera la prensa o el público, que quería intentar una vida con ella. María lloró como nunca había llorado. Le dijo que ya era demasiado tarde, que ella había aprendido a vivir con ese dolor y que no podía volver a ilusionarse, que tenía miedo de que si intentaban estar juntos el destino los castigara por haber esperado tanto. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que Pedro Infante le dijo a María Félix antes de irse esa madrugada? «Si algo me pasa, búscame en mis canciones. Ahí voy a estar esperándote siempre». 3 días después Pedro Infante moría en Mérida. Y aquí viene la parte más impactante de toda esta historia. La parte que va a cambiar todo lo que creía saber sobre María Félix. Cuando Pedro murió, María descubrió algo que la destruyó completamente. Pedro había grabado una canción para ella, una canción que nunca se publicó oficialmente, una canción que componía en secreto y que planeaba cantarle el día que se divorciara y pudieran estar juntos públicamente. Esa grabación llegó a manos de María una semana después del funeral. Era una versión íntima de Amor de mis amores pero con una letra diferente. Una letra donde Pedro le cantaba directamente a ella, donde decía su nombre, donde le prometía que la esperaría en otra vida. María escuchó esa grabación una sola vez y después la guardó en una caja fuerte donde también conservaba todas las cartas que se habían escrito. Juró que nadie más la escucharía jamás. Pero aquí viene el giro más devastador de toda esta historia. El secreto que María Félix se llevó a la tumba y que explica su comportamiento de los últimos 40 años de su vida. María Félix estaba embarazada de Pedro Infante cuando él murió. Sí, has escuchado bien. La doña perdió al hijo de Pedro Infante 2 semanas después del accidente aéreo. El shock emocional de perder al amor de su vida le provocó un aborto espontáneo que casi la mata. Nadie supo nunca de ese embarazo, ni siquiera Dolores del Río. María se las arregló para ocultarlo completamente. Pero ese hijo que nunca nació fue la razón por la que María Félix se volvió esa mujer aparentemente fría e inalcanzable. No era frialdad, era supervivencia. Era una mujer que había perdido al amor de su vida y al hijo de ambos en el espacio de 2 semanas. Una mujer que decidió que jamás volvería a amar porque el dolor era demasiado devastador. Las cartas que se escribieron María las quemó todas la noche antes de morir. Todas excepto una, la última que Pedro le envió donde le prometía divorciarse. Esa carta la dejó dentro de su testamento con una nota que decía para que sepan que María Félix sí supo amar. La grabación secreta de Pedro también desapareció. María la mandó enterrar con ella. Literalmente, está en su ataúd en el Panteón francés. Por eso María Félix se convirtió en esa mujer de hielo que conocimos. No porque fuera incapaz de amar, sino porque había amado tanto que prefirió no volver a arriesgarse jamás. Ahora entiendes por qué la doña rechazó a todos los hombres que se le acercaron después de 1957, por qué nunca se volvió a casar. ¿Por qué construyó esa imagen de mujer inalcanzable? Porque tú que me estás escuchando ya sabes la verdad. María Félix no era la mujer fría que nos vendieron. Era una mujer con el corazón roto que prefirió la soledad antes que traicionar la memoria del único hombre que realmente amó. Esta es la historia que en Farándula Eterna investigamos durante meses para traértela completa. La historia real de la doña, la mujer que amó en secreto y que llevó ese amor hasta la tumba.